La noche en Polanco caía con un brillo distinto. Las luces de los restaurantes lujosos pintaban la avenida con reflejos dorados, y los autos de alta gama desfilaban como si el asfalto fuera una pasarela exclusiva. Dentro de uno de esos templos de la cocina se celebraba una cena privada. El aire olía a especias finas, a vinos importados, a todo aquello que parecía ajeno a la mayoría de las personas que habitaban la Ciudad de México. En el centro de la mesa principal, rodeado de empresarios y políticos, se encontraba Emiliano Rivera, un hombre que había pasado toda su vida construyendo un imperio gastronómico. Su cabello canoso, perfectamente peinado hacia atrás, contrastaba con el brillo intenso de sus ojos, todavía firmes y orgullosos. Aunque su sonrisa era cortés, algo en su interior lo mantenía distante, como si aquella celebración no le perteneciera del todo. Los meseros se movían con precisión impecable, como piezas de un reloj suizo. Cada plato llegaba a la mesa acompañado de murmullos de admiración. El murmullo elegante de la sala se mezclaba con el suave tintinear de las copas de cristal. Todo parecía perfecto, hasta que un sonido desgarró aquella armonía. La puerta del restaurante se abrió con violencia. El viento frío de la calle se coló en el salón y detrás de él apareció un niño. Descalzo, con la ropa sucia y los ojos desorbitados, irrumpió en medio de la cena. Los invitados quedaron petrificados, incapaces de comprender qué hacía un niño de la calle en un lugar como ese. Su voz, rota pero fuerte, retumbó en las paredes revestidas de mármol. «No comas eso, tu propio hijo lo envenenó». Las copas dejaron de sonar, los murmullos se apagaron. El silencio cayó con un peso insoportable. Emiliano quedó congelado, el tenedor a medio camino de sus labios. Por un instante creyó haber escuchado mal. Giró lentamente la cabeza hacia el pequeño, que lo señalaba con una mezcla de desesperación y valentía. Los guardias de seguridad corrieron hacia él, intentando reducirlo. «Sáquenlo de aquí», ordenó uno de los gerentes con el rostro enrojecido de indignación, pero el niño, lejos de retroceder, gritó con más fuerza. «Se lo juro, don Emiliano, no lo coma. Yo lo escuché, yo lo vi». Las miradas se cruzaron en la mesa. Algunos invitados rieron nerviosamente, pensando en una broma absurda. Otros murmuraban sobre un montaje, un escándalo planeado. Sin embargo, Emiliano no apartaba los ojos de aquel muchacho. Había algo en su expresión que no podía ignorar, un miedo genuino, una urgencia imposible de fingir. «¡Qué insolencia!», gritó una mujer elegante, llevándose la mano al pecho. «¡Saquen a ese mocoso!». El niño forcejeaba entre los brazos de los guardias, su voz quebrada seguía resonando. «¡Es verdad! Su propio hijo quiere verlo muerto». Emiliano bajó lentamente el tenedor. Sus dedos temblaban, no por el peso del cubierto, sino por el peso de la duda que acababa de clavarse en su mente. Sus invitados lo observaban, esperando una reacción, pero él permaneció inmóvil, con el rostro endurecido. Uno de los empresarios intentó romper la tensión. «Emiliano, no puede tomar en serio a un niño de la calle. Son inventos, déjelo ir». Pero las palabras del muchacho seguían quemándole los oídos. En su pecho, un mal presentimiento comenzó a apretarle como un puño invisible. El murmullo volvió poco a poco, esta vez cargado de confusión y sospecha. Los meseros se detuvieron, inseguros de si continuar con el servicio. El chef apareció desde la cocina confundido por el alboroto. Y en medio de todo, Emiliano tomó una decisión inesperada. No probó el bocado. Mientras los guardias arrastraban al niño hacia la salida, un escalofrío recorrió la espalda del empresario. Afuera, el ruido del tráfico seguía implacable, como si la ciudad ignorara que, en ese instante, su vida pendía de una revelación brutal. Y aunque la cena debía continuar, nada volvió a ser igual después de aquel grito. Suscríbete al canal para descubrir qué pasará después de esta advertencia que detuvo el corazón de un millonario. El amanecer en la Ciudad de México tenía un ritmo propio. Bocinas impacientes,
el murmullo incesante del metro, vendedores ambulantes ofreciendo café de olla y tamales en cada esquina. Entre todo ese bullicio, un niño delgado de piel tostada por el sol y cabello enredado, despertaba sobre cartones húmedos bajo el puente del metro Hidalgo. Se llamaba Tomás, aunque en la calle todos lo conocían como el Güero, no por su piel clara, sino por el contraste irónico de sus ojos oscuros, siempre atentos a cada detalle de su entorno. Se estiró con lentitud, sacudiendo las piernas adormecidas por el frío de la madrugada. El aire olía a humedad, a gasolina y a fritangas que empezaban a chisporrotear en los puestos cercanos. Con un suspiro resignado, tomó su cajita de chicles y encendedores, su única fuente de ingreso. Para él, cada semáforo en rojo era una oportunidad de sobrevivir. A pesar de su corta edad, Tomás conocía las calles como la palma de su mano. Sabía en qué esquinas la policía solía correr a los ambulantes, dónde los turistas soltaban unas monedas por lástima y qué puestos de comida compartían un taco de sobra cuando la noche se hacía eterna. Sin embargo, en aquel mundo de prisas y luces era invisible. Nadie lo miraba más allá de un segundo fugaz, como si formara parte del mobiliario urbano. Mientras caminaba por la Alameda Central, un aroma dulce de café lo detuvo frente a una cafetería elegante. El ventanal dejaba ver a hombres trajeados, mujeres con laptops y meseros uniformados. Tomás pegó la frente al vidrio, hipnotizado por la calidez del interior. Justo entonces, distinguió a un hombre sentado en la mesa del rincón, Arturo Rivera, el hijo de un poderoso empresario, aunque Tomás aún no lo sabía. Lo único que llamó su atención fue la forma en que Arturo hablaba, mirando de lado, con un gesto de desconfianza. El niño se agazapó cerca de la entrada fingiendo ordenar sus chicles en la caja. Desde allí, con el oído agudo que había desarrollado en la calle, alcanzó a captar retazos de la conversación. La voz de Arturo sonaba tensa, contenida. «Tiene que ser esta noche, cuando todo parezca normal. Nadie debe sospechar». Un hombre mayor, de traje oscuro y mirada sombría, asintió en silencio. Luego Arturo bajó la voz, y Tomás solo alcanzó a escuchar una frase entrecortada. «La cena. Mi padre, confío en ti». El corazón del niño dio un salto. No entendía del todo lo que planeaban, pero la inquietud se le instaló como una espina bajo la piel. Su instinto, ese mismo que le había permitido esquivar golpes, engaños y peligros en la calle, le decía que algo terrible estaba por suceder. Con cautela se alejó de la cafetería. La ciudad seguía rugiendo alrededor, pero en su mente solo resonaban aquellas palabras: «Esta noche, mi padre». Caminó hacia la glorieta de Insurgentes, intentando vender sus chicles, aunque la preocupación lo distraía. Los conductores lo ignoraban, algunos lo insultaban para que se apartara del vidrio. Aún así, seguía pensando en aquella conversación. Por un momento, intentó convencerse de que no era asunto suyo. ¿Por qué habría de meterse en los problemas de un hombre rico que ni siquiera sabía de su existencia? Pero una sensación extraña lo persiguió mientras el día avanzaba, el presentimiento de que su silencio podía costar una vida. Al caer la tarde, la ciudad se cubrió de luces artificiales. Tomás se sentó en las escaleras del metro, con el estómago vacío y los pensamientos revueltos. Miró a la gente pasar, cada uno con su destino, cada uno ajeno a él. Se mordió los labios y murmuró en voz baja: «Algo tengo que hacer, aunque no me crean». Esa idea lo acompañó mientras la noche caía sobre la capital, preparando el terreno para lo que vendría después. En una residencia elegante de Lomas de Chapultepec, la luz cálida de las lámparas iluminaba un comedor preparado con esmero. Los ventanales dejaban ver el jardín perfectamente podado, donde un par de fuentes arrojaban agua cristalina, como si la calma del entorno buscara disfrazar las tensiones que hervían dentro de la casa. Emiliano Rivera, dueño de uno de los imperios restauranteros más poderosos del país, se sentaba al extremo de la mesa, erguido, con el porte que lo caracterizaba. A sus 68 años, todavía imponía respeto con solo cruzar la mirada. Frente a él, su hijo Arturo aparentaba serenidad.
traje impecable, sonrisa medida, palabras calculadas. Había aprendido a moverse en ese mundo de privilegios con una destreza casi natural, pero detrás de cada gesto se escondía una ambición insaciable. La cena transcurría con un aire de protocolo. Sobre la mesa reposaban cortes finos de carne, ensaladas frescas y copas de vino tinto importado. Emiliano levantó la suya, observando a su hijo por encima del cristal. «A veces pienso que todo esto», dijo, señalando discretamente la abundancia frente a ellos, «no significa nada si no hay alguien dispuesto a continuarlo con el mismo esfuerzo». Arturo sostuvo la mirada de su padre, fingiendo orgullo. «Y por eso estoy aquí, papá, para demostrarte que puedo llevar el apellido Rivera a donde nunca imaginaste». Aunque sus palabras parecían sinceras, la voz tenía un matiz frío, casi calculador. Emiliano bebió un sorbo de vino y dejó la copa sobre el mantel con un ligero golpe seco, como si esa respuesta no terminara de convencerlo. «El apellido no se carga con discursos, hijo. Se carga con acciones, y a veces con sacrificios que nadie ve». Un silencio incómodo se instaló entre ambos. La sirvienta entró con una charola de pan recién horneado, intentando suavizar la atmósfera. El olor cálido llenó la sala, pero ni siquiera eso logró borrar la tensión. Arturo, con un gesto ensayado, cambió de tema. «Por cierto, ya confirmé la cena de mañana con los inversionistas. Todos esperan escuchar tu visión para el futuro de la cadena. Va a ser una noche importante». Emiliano asintió, aunque algo en su semblante mostraba cansancio. «Siempre son importantes, Arturo, pero lo que más me preocupa es que no te obsesiones con el dinero. El dinero no lo es todo». El hijo dejó escapar una leve risa, disfrazada de respeto. «El dinero no lo es todo, pero sin él nada de esto existiría». Las palabras resonaron en el comedor como un eco incómodo. Emiliano suspiró, girando la vista hacia el ventanal. En la oscuridad del jardín se reflejaba su propia silueta, un hombre que lo había tenido todo, pero que, en lo profundo, se sentía cada vez más solo. En ese instante, entró la hermana menor de Arturo, Mariana, con el celular en la mano. «Papá, ¿te enteraste de lo que publicaron sobre la fundación?», preguntó con voz apurada. Emiliano arqueó las cejas. «¿Qué pasó ahora?». «Que los medios dicen que la fundación es solo una fachada para evadir impuestos». El empresario se frotó la frente, cansado. «No importa lo que digan. Lo que importa es lo que hagamos en silencio por la gente». Arturo la interrumpió de inmediato con tono severo. «Mariana, no deberías creer en todo lo que lees». Ella lo miró con molestia, pero se sentó sin discutir más. El ambiente familiar parecía cada vez más frágil, como un cristal a punto de resquebrajarse. Mientras los tres terminaban de cenar, Emiliano no podía apartar de la mente una sensación extraña, la de que su propio legado pendía de un hilo. Arturo hablaba de negocios con soltura, Mariana defendía causas sociales, y él, atrapado entre ambos, se preguntaba si en verdad había logrado formar una familia unida. Cuando la cena terminó, Emiliano se levantó lentamente, apoyando las manos en la mesa. «Mañana será un día largo, descansen». Arturo asintió con una sonrisa cortés, pero sus ojos brillaban con una determinación inquietante. Esa noche, bajo el techo de la familia Rivera, la armonía era solo un disfraz. El aire nocturno de la Ciudad de México estaba impregnado de humo, frituras y el olor metálico de la lluvia que horas antes había mojado las banquetas. Tomás caminaba sin rumbo fijo, con la caja de chicles bajo el brazo, pero su mente no estaba en las ventas. La conversación que había escuchado esa mañana en la cafetería lo perseguía como un eco insistente. No sabía exactamente qué planeaban esos hombres, pero intuía que algo malo se acercaba. El semáforo de Bucareli cambió a rojo y él corrió hacia los autos, ofreciendo sus dulces con una sonrisa cansada. Una mujer de oficina compró un paquete y le regaló una moneda extra. Tomás le dio las gracias, aunque su voz sonó distraída. No podía quitarse de la cabeza las palabras, «esta noche, mi padre». Decidió seguir su instinto. Así fue como, entre el bullicio del centro histórico,
comenzó a vigilar a Arturo. Lo vio salir de una torre de oficinas con paso seguro, acompañado de un hombre de traje oscuro. Tomás se escabulló entre la gente, invisible como siempre, manteniendo la distancia para no ser descubierto. La caminata los llevó hasta una calle lateral, mucho más silenciosa. Allí, bajo la tenue luz de un farol parpadeante, Arturo y el desconocido se detuvieron. El niño se ocultó detrás de un puesto cerrado de revistas, conteniendo la respiración. «No puede fallar», dijo Arturo con voz firme, mirando alrededor con precaución. «Quiero que todo esté preparado para la cena de mañana». El otro hombre asintió, sacando un pequeño sobre de su saco. «Ya lo tengo. Es indetectable. Nadie sospechará». Tomás se inclinó hacia adelante con los ojos abiertos de par en par. Su corazón latía tan fuerte que temía ser escuchado. «No me interesa cómo lo hagas», continuó Arturo, «pero debe ocurrir frente a todos. Mi padre necesita caer en ese momento». El desconocido guardó el sobre de nuevo. «Entendido. Después de mañana, nada volverá a ser igual». Tomás retrocedió lentamente, cuidando no hacer ruido. La idea era clara. Lo que planeaban no era un simple negocio turbio, era algo mucho más grave. El sudor le corría por la frente pese al frío de la noche. Quiso gritar, salir corriendo a buscar ayuda, pero ¿quién le creería? Un niño sucio de la calle acusando a un heredero poderoso. Todos se burlarían de él. Aún así, las palabras le quemaban en la garganta. Cuando los hombres se separaron, él tomó otro camino, apretando los puños. Cada paso lo hundía en la impotencia. Miraba a la gente pasar. Parejas que reían, jóvenes que salían de los bares, policías distraídos en las esquinas. Nadie parecía percibir la amenaza que él había descubierto. Se detuvo frente a una iglesia iluminada, dudando si entrar. Observó a la gente rezar, encender veladoras, pedir milagros. Él, en cambio, solo quería ser escuchado. Murmuró entre dientes: «Si digo algo me van a correr, pero si me callo ese señor se va a morir». Las campanas sonaron en la torre, recordándole que la noche avanzaba. Se sentó en la banqueta, abrazando sus rodillas. La ciudad rugía alrededor, indiferente a su dilema. Un borracho pasó tambaleándose y lo miró con desprecio. «Órale, chamaco, quítate del camino». Tomás bajó la cabeza, tragándose la rabia. No podía esperar que nadie lo protegiera. La calle le había enseñado a valerse por sí mismo, pero esta vez no se trataba de él, sino de un hombre que ni siquiera conocía. La imagen del sobre en manos de aquel extraño volvió a su mente. Era la prueba de que algo terrible ocurriría. Y aunque la voz interna le decía que lo olvidara, que se concentrara en sobrevivir un día más, otra parte de él lo impulsaba a actuar. Con los ojos fijos en el cielo oscuro, tomó una decisión silenciosa. No se quedaría de brazos cruzados. El amanecer en Tepito tenía un ritmo distinto al resto de la ciudad. Las calles se llenaban de voces que ofrecían ropa, zapatos, discos pirata y hasta perfumes importados que llegaban de quién sabe dónde. El olor a garnachas fritas se mezclaba con el humo de los puestos y con la música que salía de bocinas desgastadas. Para Tomás ese barrio era una mezcla de peligro y refugio. Entre tantas miradas duras y manos rápidas, había un rincón donde todavía encontraba un respiro: el puesto de tamales de doña Lupita. La mujer, de cabello recogido en un chongo apretado y rostro marcado por el sol y los años, tenía una voz fuerte que imponía respeto, pero también una ternura escondida. Cuando veía llegar a Tomás, siempre le guardaba un tamal envuelto en hoja de plátano, caliente y lleno de sabor. Esa mañana, el niño llegó con los ojos cansados, arrastrando los pies, y con la cabeza llena de dudas. «Ya estás aquí, güerito», dijo ella, sin dejar de mover la vaporera. «Pareces alma en pena. ¿Qué te pasó ahora?» Tomás se sentó en una caja de refrescos vacía y bajó la mirada. «Doña Lupita, creo que escuché algo bien feo. Algo que no sé si decir o no». La mujer arqueó las cejas, entregándole un tamal. «Primero come, chamaco. Nadie piensa bien con la panza vacía». El niño tomó un bocado,
Pero el sabor no logró calmar la angustia que lo consumía. Miró a la mujer con seriedad. Un señor, un rico, creo que lo quieren matar. Doña Lupita lo observó en silencio, dejando a un lado la cuchara de madera. ¿Y tú cómo sabes eso? Tomás dudó en responder, pero al final lo soltó de golpe. Yo lo escuché. Su propio hijo estaba hablando con otro señor. Tenía un sobre. Decían que iba a ser en una cena. La mujer negó con la cabeza, resoplando. Ay, niño, no te metas en cosas que no entiendes. Esa gente vive en otro mundo, y los de la calle como tú salimos perdiendo si nos enredamos con ellos. Pero es verdad, insistió él con los ojos muy abiertos. Si no digo nada, ese señor se va a morir. Lupita le sostuvo la mirada, viendo no a un chamaco flaco y descalzo, sino a un niño con un corazón demasiado grande para la vida que le había tocado. Suspiró, cansada. Güero, la calle está llena de secretos. Uno aprende a callar porque a veces hablar trae desgracias. Tú sabes cómo es. El que abre la boca, desaparece. Tomás bajó la cabeza, apretando los puños. ¿Entonces me tengo que quedar callado? Ella guardó silencio un momento, luego acarició su cabello enredado. Lo que digo es que pienses bien, mijo. Nadie te va a creer solo porque lo digas. A los ricos se les protege aunque sean culpables, y a los pobres nadie los escucha aunque tengan razón. El niño tragó saliva, con el corazón encogido. Pero si fuera usted, o yo, ¿a poco no le gustaría que alguien avisara? Las palabras lo hicieron temblar de rabia y de ternura al mismo tiempo. Doña Lupita le tomó la mano con firmeza. Tienes razón, chamaco. Pero prométeme que si haces algo lo hagas con cuidado. No quiero que termines en una zanja por meterte en lo que no te toca. Tomás asintió, aunque la incertidumbre lo consumía. Terminó el tamal en silencio, escuchando el bullicio de Tepito, las regateadas, las carcajadas, los gritos de los comerciantes. Todo seguía igual, como si el mundo no estuviera a punto de derrumbarse. Al levantarse para irse, doña Lupita le lanzó una última mirada seria. Cuídate, güerito, y recuerda, a veces el valor salva vidas, pero también las pierde. Tomás salió del mercado con el eco de esas palabras en la mente. Sabía que su destino estaba a punto de torcerse, y no había vuelta atrás. La tarde caía sobre la ciudad y el cielo se teñía de un naranja profundo. Los edificios altos reflejaban los últimos rayos del sol, mientras abajo en las banquetas el ritmo de la vida continuaba implacable. Tomás caminaba rápido, con la mirada fija en el suelo, recordando las palabras de doña Lupita. Tenía miedo, pero dentro de él había algo más fuerte que el miedo, la certeza de que no podía quedarse callado. Si no hago nada, ese señor se muere, se repetía en voz baja, como un mantra que lo empujaba hacia adelante. Al doblar la esquina de un callejón, se encontró con Beto, otro niño de la calle, de su misma edad, pero con una sonrisa pícara que escondía cicatrices de golpes y peleas. Estaba contando monedas que había juntado, limpiando parabrisas. «¿Qué onda, güero? Te ves bien raro. ¿Qué traes?», preguntó alzando una ceja. Tomás dudó un segundo, pero luego soltó todo de golpe. «Escuché un plan para matar a un señor rico, creo que en una cena, y yo tengo que detenerlo». Beto lo miró como si estuviera loco. «¿Y tú qué vas a hacer? Nadie nos pela, carnal, pa' ellos ni existimos». Tomás lo sostuvo con la mirada. «Pues me van a tener que escuchar, aunque sea a gritos». El otro soltó una risa incrédula, pero luego lo vio tan decidido que dejó de burlarse. «¿Y cómo piensas llegar a donde están esos ricos? ¿Tú crees que van a dejar entrar a un chamaco mugroso como nosotros?» Tomás respiró hondo. «Tengo que encontrar la forma. Tú conoces Polanco, ¿no? A veces vas a limpiar vidrios allá». Beto frunció el ceño, rascándose la cabeza. «Sí, pero eso es otro mundo, güero. Allá hasta los perros traen suéter. Si te ven, de volada te sacan. Entonces ayúdame a entrar. Solo necesito saber dónde y a qué hora es la cena». El silencio entre los dos se llenó con los ruidos de la calle. Un carrito de elotes, un camión frenando, un grupo de jóvenes riendo a lo lejos.
Beto finalmente suspiró. Estás bien loco, pero va, te voy a ayudar, no más porque me caes bien. Esa misma noche, los dos comenzaron a recorrer avenidas y preguntar de manera disimulada. Beto conocía a un bolero que limpiaba zapatos en la zona de Polanco y que solía escuchar chismes de los meseros. Con paciencia y unas monedas, consiguieron la información que necesitaban. La cena sería al día siguiente, en un restaurante exclusivo, a las 8 en punto. Tomás sintió un nudo en el estómago. Ya no había marcha atrás. Tengo que estar ahí, aunque me corran. Beto lo observó con una mezcla de admiración y miedo. Si te agarran, no te van a tratar bonito. Prefiero que me peguen a quedarme callado. El viento nocturno sopló con fuerza, levantando papeles viejos de la banqueta. Los dos niños se refugiaron bajo un toldo mientras planeaban los detalles. Beto le explicó cómo colarse entre los coches lujosos, cómo pasar desapercibido fingiendo vender dulces, y qué callejón usar para acercarse a la entrada del restaurante sin que lo vieran venir. Tomás escuchaba todo con atención, pero por dentro temblaba. No solo por el peligro de que lo descubrieran, sino porque sabía que se estaba metiendo en asuntos mucho más grandes que él. Sin embargo, cuando pensaba en el rostro de Emiliano, a quien ni siquiera conocía todavía, sentía que debía intentarlo. Antes de despedirse, Beto le puso una mano en el hombro. «Cuídate, güero. Si la riegas no va a haber nadie que te defienda». Tomás asintió apretando la mandíbula. «No me voy a rajar». Esa noche, acostado sobre sus cartones, no pudo dormir. Veía pasar los faros de los autos sobre el techo del puente y escuchaba las sirenas a lo lejos. Todo en su interior ardía de nervios, pero también de determinación. Mañana sería el día en que tendría que probar que su voz, por primera vez, sí podía cambiar algo. La noche llegó con un aire distinto. Las avenidas de Polanco estaban iluminadas como si fueran un escenario preparado para el lujo. Los autos de alta gama desfilaban frente a restaurantes exclusivos, donde las hostes daban la bienvenida con sonrisas ensayadas. Dentro de uno de esos lugares, un grupo selecto de invitados se preparaba para una velada que prometía cerrar negocios millonarios. Emiliano Rivera, impecable en su traje oscuro, llegó acompañado de su hijo Arturo. Los flashes de algunos fotógrafos lo captaron a la entrada, pues su presencia siempre generaba interés en la prensa económica. Con paso firme, estrechó manos, saludó a empresarios y políticos y tomó asiento en la mesa principal, dispuesto a ser el centro de atención. El restaurante, decorado con madera fina y lámparas colgantes, ofrecía una atmósfera de elegancia sobria. El aroma a vino tinto y cortes de carne madurada impregnaba el aire. Emiliano sonreía, pero su mente estaba en otra parte. La edad lo hacía reflexionar con frecuencia sobre su legado, y esa cena era una oportunidad para asegurar que su cadena de restaurantes creciera más allá de sus años. Arturo, sentado a su lado, irradiaba calma. Su voz era segura, sus gestos controlados. Conversaba con los invitados como si él fuera el verdadero anfitrión. Emiliano lo observaba de reojo, entre orgullo y desconfianza. Había algo en esa seguridad que no terminaba de convencerlo. «Señores», dijo Arturo levantando la copa, «esta noche celebramos el esfuerzo de décadas. Mi padre es un ejemplo de visión y disciplina. Brindemos por él». Las copas chocaron, el vino corrió y las sonrisas llenaron la mesa. Emiliano levantó apenas la suya, agradeciendo con una inclinación de cabeza. Mientras tanto, en la calle, Tomás se abría paso entre los autos estacionados. Vestía la misma ropa gastada de siempre, pero su mirada estaba encendida por la determinación. Llevaba su caja de chicles como pretexto, observando cada detalle, buscando un hueco para colarse. El bullicio de los ballet parking y los guardias de seguridad complicaba todo, pero él avanzaba con cautela. Un hombre lo detuvo en la acera. «Aquí no puedes estar, chamaco. Vete a otro lado». «Nomás quiero vender unos chicles, señor», respondió Tomás con voz temblorosa, escondiendo su verdadero objetivo. El guardia bufó,
dándole una palmada en la espalda. «Circula». Tomás se alejó fingiendo obediencia, pero al doblar la esquina se encontró con una puerta trasera donde los meseros entraban y salían con charolas y cajas. Esperó el momento justo, y cuando un joven repartidor salió distraído, se deslizó hacia adentro. El corazón le martillaba el pecho, pero su instinto callejero lo guiaba. Dentro, el caos de la cocina lo envolvió. Olores intensos, órdenes rápidas, cacerolas que hervían. Nadie reparó en él, cada uno estaba demasiado ocupado con su tarea. Avanzó agachado, escondiéndose detrás de un carrito de servicio, hasta asomarse hacia el comedor principal. Allí estaba Emiliano, en el centro de todo, levantando la copa mientras los invitados reían. El niño apretó los dientes. Sabía que el momento estaba cerca. Vio cómo los meseros colocaban los platos principales frente a los invitados. La carne jugosa brillaba bajo la luz cálida. El tenedor de Emiliano se acercaba lentamente hacia su boca. Tomás sintió que las piernas le temblaban. Había llegado hasta allí con un plan, pero enfrentarse a esa escena lo hizo dudar un segundo. Recordó las palabras de doña Lupita. El valor salva vidas, pero también las pierde. Tragó saliva, apretó los puños y dio un paso hacia adelante, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea que lo cambiaría para siempre. Mientras los invitados brindaban una vez más, el niño reunió todo el aire en sus pulmones. Lo que haría en el siguiente instante decidiría no solo su destino, sino también el del hombre sentado en la cabecera de esa mesa. El silencio previo al grito parecía prolongarse en la mente de Tomás, como si el tiempo se hubiese detenido en aquel restaurante lujoso. El tenedor de Emiliano estaba a punto de tocar sus labios cuando el niño, con el corazón desbocado, se lanzó hacia adelante y gritó con todas sus fuerzas. «¡No comas eso, don Emiliano! Su propio hijo lo envenenó». Las conversaciones se apagaron al instante. Las copas quedaron suspendidas a medio aire y los rostros de los invitados se transformaron en máscaras de sorpresa. Un murmullo creció en la sala, primero débil, luego ensordecedor. 2 guardias reaccionaron de inmediato, corriendo hacia Tomás. «Sáquenlo de aquí», ordenó el gerente rojo de furia. El niño forcejeó con desesperación, pero sus gritos atravesaron la confusión como cuchilladas. «Es la verdad. Yo lo vi, lo escuché. Su hijo quiere verlo muerto». Emiliano, con el tenedor todavía en la mano, se quedó inmóvil. Sus ojos se fijaron en los de aquel muchacho flaco, sucio, con la ropa rota y los labios temblorosos. Algo en su expresión lo hizo dudar. No era el grito de un niño travieso buscando atención, era el rugido desesperado de alguien que había visto demasiado. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. «¿Un montaje? ¿Cómo entró ese mocoso? Seguro es un truco para arruinar la cena». Arturo fue el primero en reaccionar, levantándose de su silla con gesto de indignación. «Padre, no le hagas caso. Es un vagabundo que quiere llamar la atención. Esto es un insulto». Pero Emiliano no lo escuchaba del todo. El grito del niño le había dejado una espina clavada en el pecho. Sus dedos temblaban mientras bajaba lentamente el tenedor. El plato frente a él seguía intacto. El aroma de la carne subía con un perfume intenso, pero de pronto le resultó sospechoso, cargado de amenaza. Los guardias ya tenían a Tomás sujeto de los brazos, arrastrándolo hacia la salida. Aún así, él seguía luchando, su voz se quebraba pero no se apagaba. «Se lo juro, don Emiliano, yo lo vi. No lo coma, por favor». La fuerza de aquel ruego detuvo a Emiliano. «Esperen», ordenó con voz grave. Los guardias se quedaron paralizados, sorprendidos. El salón entero enmudeció. Emiliano se levantó lentamente. Sus pasos resonaron sobre el piso de madera. Se acercó hasta quedar a unos metros del niño, que respiraba agitado, con lágrimas contenidas en los ojos. «¿Cómo te llamas?», preguntó Emiliano, con un tono firme pero no hostil. «Tomás», respondió entre jadeos. «Y le digo la verdad, su hijo planeó todo». El aire se volvió insoportable.
Arturo soltó una carcajada nerviosa. ¿En serio vamos a escuchar a un mugroso de la calle? Esto es ridículo. Pero la duda ya se había sembrado. Emiliano observó el plato frente a él, luego miró a Arturo. Algo en la tensión de su hijo, en el modo en que apretaba los puños, le generó una inquietud que no podía ignorar. «Déjenlo aquí», ordenó a los guardias. «Nadie lo toca». Los murmullos se intensificaron. Algunos invitados, incómodos, pedían que todo se aclarara de inmediato. Otros observaban en silencio, esperando el desenlace. El gerente se acercó, nervioso. «Señor Rivera, podemos continuar con la cena y sacar a este niño discretamente». Pero Emiliano levantó la mano. «No, algo no está bien». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Tomás respiraba entrecortado, pero por primera vez no lo arrastraban hacia afuera. Estaba frente al hombre que debía escuchar su advertencia. Arturo intentó recuperar el control de la situación. «Padre, no permitas que este muchacho arruine la reputación de nuestra familia». Emiliano lo miró fijo, con una mezcla de dolor y sospecha. En ese instante, sin probar un solo bocado, entendió que la armonía que había creído tener se desmoronaba frente a todos. El niño había hablado, y ya nada volvería a ser igual. El ambiente en el restaurante se había vuelto insoportable. Las risas y brindis habían desaparecido, reemplazados por un silencio espeso que se mezclaba con el crujido de cubiertos nerviosamente dejados sobre los platos. Emiliano seguía de pie, mirando alternativamente a Tomás y a su hijo Arturo. El niño, jadeante, tenía aún las muñecas marcadas por la fuerza de los guardias. De pronto, Emiliano llevó una mano a su pecho. Una punzada aguda le recorrió el estómago y el color comenzó a abandonarle el rostro. El murmullo se transformó en gritos de alarma. «¡Don Emiliano!», exclamó un invitado, poniéndose de pie. El empresario respiraba con dificultad. Un sudor frío perlaba su frente. Aunque no había probado la carne, algo ya corría dentro de su cuerpo. Quizá un sorbo de vino, quizá una traza imperceptible de lo que habían manipulado. Su tenedor cayó al suelo con un estrépito que heló a todos. «¡Llamen a una ambulancia!», ordenó el gerente sacando su teléfono. Varios invitados hicieron lo mismo, desesperados. Afuera, el tráfico de la ciudad rugía con su caos habitual. Las sirenas, tan comunes en la capital, parecían lejanas esa noche. Emiliano se dejó caer en la silla, respirando entrecortado, mientras Arturo se acercaba fingiendo preocupación. «Padre», dijo con voz dramática, apoyándole una mano en el hombro, «aguanta, ya viene ayuda». Pero Tomás, aún con la adrenalina ardiendo en las venas, lo observaba con ojos de fuego. «Usted lo sabía», le gritó. «Usted fue quien lo quiso envenenar». Los guardias intentaron callarlo, pero Emiliano levantó la mano débilmente. «Déjenlo», susurró con un hilo de voz. El tiempo parecía alargarse. Los invitados daban vueltas. Algunos lloraban, otros discutían con los operadores de emergencia, que prometían enviar una ambulancia, pero los minutos corrían y nada llegaba. El restaurante, que minutos antes rebosaba elegancia, se había convertido en un escenario de pánico. En medio del caos, una mujer joven se abrió paso entre la multitud. Llevaba uniforme de enfermera, cabello recogido en una coleta sencilla y una mirada firme. Se llamaba Lucía y había acudido al restaurante como acompañante de un médico amigo suyo, pero al ver lo que ocurría, no dudó un segundo. «Soy enfermera del Hospital General. Háganse a un lado», dijo con autoridad. Los presentes le cedieron espacio. Lucía palpó el pulso de Emiliano, revisó su respiración y pidió toallas limpias y agua fría. Sus manos se movían con seguridad, mientras su voz calmaba lo que quedaba de cordura en aquel lugar. «Necesitamos estabilizarlo antes de que llegue la ambulancia». Alzó la vista hacia el gerente que temblaba. «¿Qué tan lejos están?» «Dicen que ya vienen, pero llevan 15 minutos», respondió él desesperado. Lucía frunció el ceño. En la Ciudad de México, 15 minutos podían ser eternos. Arturo aprovechó para colocarse cerca de su padre,
fingiendo angustia. «Papá, aguanta, te lo suplico». Pero Emiliano lo miró con ojos entrecerrados, como si empezara a unir las piezas. Tomás desde el rincón no dejaba de gritar. «Él es el culpable. Yo lo escuché planeando todo». Lucía lo escuchó de reojo, y aunque no entendía del todo, algo en la desesperación del niño la hizo dudar de la inocencia de Arturo. El tiempo seguía corriendo. Afuera se escuchaba el ulular lejano de una sirena, pero no se acercaba lo suficiente. Lucía presionaba el pecho de Emiliano, intentando mantener estable su respiración. Cada segundo se volvía una eternidad. Los invitados más cercanos comenzaron a salir del restaurante, incapaces de soportar la tensión. Algunos murmuraban que todo era un escándalo. Otros se lamentaban por no poder ayudar. «Resiste, don Emiliano», susurró Lucía con el sudor corriendo por su frente. «No se rinda ahora». Y en ese instante, un pensamiento recorrió a todos. La ambulancia no llegaba, y la vida de un millonario pendía de un hilo sostenido por las manos firmes de una desconocida y la advertencia desesperada de un niño de la calle. El murmullo de la sala se convirtió en un caos contenido. Emiliano, recostado en la silla, respiraba con dificultad, pero la intervención de Lucía le había devuelto un poco de estabilidad. Su piel seguía pálida, su frente perlada de sudor. El ambiente olía a vino derramado, a perfume caro mezclado con miedo. Lucía, con las manos firmes, lo observaba con atención. «Necesito que alguien traiga bicarbonato, agua, lo que sea que pueda ayudar a neutralizar lo que ingirió», ordenó. Un mesero corrió hacia la cocina, mientras los invitados se miraban nerviosos, sin saber si quedarse o salir huyendo. Arturo mantenía la pose de hijo preocupado acariciando el hombro de su padre. «Tranquilo, papá, ya pasará». Pero Emiliano giró la cabeza y susurró con la voz ronca. «¿Por qué, Arturo?». El silencio se hizo más pesado. El hijo sonrió forzadamente, disimulando. «No digas tonterías, estás confundido». Tomás, con los ojos desorbitados, dio un paso al frente. «Él lo planeó. Yo lo escuché en una cafetería. Dijo que todo sería esta noche, que debía pasar frente a todos». El niño hablaba con tanta fuerza que algunos invitados comenzaron a prestar atención. Una pareja de empresarios murmuró entre sí, mientras el gerente, sudando, intentaba mantener el orden. «Ya basta», exclamó Arturo, elevando la voz. «No podemos dejar que un vagabundo invente historias y arruine la reputación de nuestra familia». Pero justo en ese momento, el chef salió de la cocina con el rostro desencajado. Llevaba en la mano un sobre vacío. «Señor Rivera, este sobre estaba entre los ingredientes que trajo su hijo esta tarde. Dijo que eran especias especiales. Yo lo usé en la preparación de su plato». Un murmullo estremeció la sala. Varios invitados retrocedieron de la mesa, horrorizados. Emiliano cerró los ojos con dolor, como si la confirmación hubiera caído como una losa sobre su pecho. «Eso no prueba nada», gritó Arturo, arrebatándole el sobre al chef. «¿Acaso van a creer en un niño y en un cocinero nervioso?». Lucía se levantó con firmeza enfrentándolo. «Ya es suficiente. Tu padre está envenenado, y ese sobre lo encontré yo misma en la cocina. ¿Crees que todos aquí son ciegos?». Arturo retrocedió un paso. La máscara de control se le resquebrajaba. Su respiración se aceleraba, sus manos temblaban. Tomás lo señaló con un dedo firme. «Ahí está la verdad. Lo quería muerto para quedarse con todo». El peso de las miradas cayó sobre Arturo. Algunos de los invitados sacaron sus teléfonos, grabando discretamente la escena. La tensión escalaba como fuego en pasto seco. De pronto Arturo dio un movimiento brusco, empujando a un mesero que intentaba detenerlo. «¡Quítense!», gritó, abriéndose paso hacia la salida. El gerente llamó a los guardias, que reaccionaron tarde. Tomás corrió detrás de él, pero uno de los invitados lo sostuvo para protegerlo. Lucía, mientras tanto, seguía estabilizando a Emiliano, que apenas podía hablar. «Lucía», murmuró con voz débil, «no lo dejes escapar». Ella levantó la vista, su mirada llena de determinación.
No lo hará. Los guardias alcanzaron a Arturo en la entrada, forcejeando con él, mientras los invitados observaban en un silencio cargado de tensión. El hijo perfecto, el heredero ejemplar, quedaba expuesto ante todos. Emiliano cerró los ojos, con un nudo en la garganta. Había construido un imperio, pero no había sabido ver el veneno más cercano, el que crecía en su propia sangre. Tomás, jadeando, se arrodilló a su lado. Se lo advertí, don Emiliano. Tenía que escucharme. Y por primera vez, el empresario lo miró con gratitud, como si en aquel niño invisible hubiese encontrado la única voz honesta en medio de tanta traición. Los gritos de Arturo retumbaban en la entrada del restaurante mientras los guardias lo sujetaban con fuerza. Su traje, antes impecable, estaba arrugado por el forcejeo. Su rostro, desencajado, mostraba la desesperación de un hombre acorralado. Los invitados lo miraban con incredulidad, como si no pudieran aceptar que el hijo ejemplar de Emiliano Rivera quedara expuesto de esa manera. «Suéltenme», rugía Arturo pataleando contra el suelo de mármol. «No saben con quién se están metiendo». Pero los guardias lo inmovilizaron, sujetándole los brazos a la espalda. El gerente, temblando, llamó a la policía. Afuera, las sirenas comenzaron a escucharse, acercándose lentamente entre el tráfico pesado de la ciudad. Dentro, Lucía continuaba a un lado de Emiliano, verificando su pulso. El empresario abrió los ojos apenas, con voz ronca, y pidió: «Quiero hablar con él». Los presentes intercambiaron miradas de asombro. Lucía dudó, pero finalmente asintió y dio la instrucción para que acercaran a Arturo. Los guardias lo arrastraron hasta la mesa principal, donde Emiliano permanecía débil, pero con la mirada fija en su hijo. Arturo intentó recomponerse, pero su respiración acelerada lo delataba. Emiliano lo observó en silencio unos segundos, con una mezcla de tristeza y decepción. «Dime la verdad, Arturo. ¿Fuiste capaz de esto?» El hijo apretó los labios, evitando la mirada. «Padre, no le creas a ese mocoso ni a la gente que quiere verte caer. Yo solo pensaba en proteger tu legado». Tomás, que se encontraba cerca, no pudo contenerse. «Mentira. Yo lo escuché todo. Usted quería que su papá muriera aquí mismo, frente a todos». La sala entera contuvo la respiración. Los invitados se habían convertido en testigos de un drama familiar imposible de ocultar. Arturo, arrinconado, lanzó una carcajada amarga. «¿Y me van a condenar por las palabras de un niño de la calle? Por favor». Emiliano cerró los ojos con un gesto de dolor. Su voz salió apagada pero firme. «No necesito pruebas, ya te veo, ya sé lo que eres». Arturo sintió cómo el suelo se le desmoronaba bajo los pies. «Tú nunca me tuviste confianza», gritó. «Siempre me viste como alguien débil, como un reemplazo barato de ti mismo. Todo lo hice por quedarme con lo que merezco. Era mi derecho». La confesión arrancó exclamaciones de los invitados. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros, escandalizados, se apartaban de la escena. En ese momento, la policía entró con paso firme. 2 agentes se acercaron y, sin necesidad de explicaciones, tomaron el control de Arturo. «Queda detenido bajo sospecha de intento de homicidio», anunció uno de ellos con voz seca. Arturo forcejeó una vez más, pero era inútil. Los esposados resonaron con un chasquido metálico que selló su destino. Sus ojos, llenos de rabia, se clavaron en Tomás. «Esto es tu culpa, escuincle. Tú me arruinaste». El niño se estremeció, pero no apartó la mirada. «Yo solo dije la verdad». Los policías lo escoltaron hacia afuera. Arturo salió entre insultos y gritos de impotencia, mientras los invitados observaban cómo caía el heredero que había intentado presentarse como el hijo perfecto. La fachada había colapsado, y el imperio de los Rivera quedaba marcado por una traición imperdonable. Emiliano, agotado, dejó escapar un suspiro largo. Sus ojos buscaron a Tomás, que permanecía firme, aunque con el cuerpo tembloroso por la tensión vivida. Con un gesto débil, extendió la mano hacia él. «Acércate», murmuró. El niño se aproximó, inseguro, hasta quedar junto al sillón.
Emiliano le apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. «Gracias, muchacho. Tú me salvaste». Tomás lo miró con un brillo de orgullo en los ojos, aunque su voz salió apenas como un susurro. «Nadie más me hubiera escuchado, don Emiliano». Por primera vez en años, el empresario sintió que unas lágrimas cálidas le humedecían los ojos. En medio de todo el escándalo, solo ese niño callejero le había mostrado una lealtad verdadera. El escándalo del restaurante quedó atrás, pero la herida en el corazón de Emiliano no se cerraba. Días después, aún convaleciente en una habitación del hospital, escuchaba los pasos de las enfermeras y el pitido de las máquinas como si fueran recordatorios constantes de lo cerca que estuvo de perderlo todo. Lucía pasaba cada mañana a revisar su presión y oxígeno, siempre con una serenidad que lo reconfortaba. «Se está recuperando bien, don Emiliano», dijo ella una mañana con una sonrisa suave. «Pero no debe presionarse demasiado». Él asintió, mirando por la ventana hacia el cielo gris de la ciudad. «Me salvé, pero a un precio muy alto. Perdí a un hijo, aunque lo había perdido mucho antes de esa noche». Lucía guardó silencio. Había visto muchas familias romperse en momentos de crisis, pero pocas veces un padre enfrentaba una traición tan profunda. Lo que más le dolía a Emiliano no era la prensa que cubría el caso, ni los inversionistas que dudaban de su empresa. Lo que lo desvelaba era la imagen de Tomás, aquel niño que después de todo había desaparecido sin dejar rastro. «Lucía», preguntó con voz cansada, «¿has sabido algo del muchacho?» Ella negó con la cabeza. «Nadie lo ha visto desde esa noche. Tal vez volvió a las calles». Emiliano cerró los ojos. La idea de que aquel niño siguiera durmiendo en cartones, invisible para todos, le revolvía el estómago más que el veneno. Había arriesgado la vida por él y, sin embargo, no había podido agradecerle de verdad. «Tengo que encontrarlo», dijo con firmeza. Días después, ya de pie aunque todavía débil, Emiliano pidió a su chofer que lo llevara a Tepito. Lucía, preocupada por su estado, insistió en acompañarlo. La camioneta negra recorrió las calles atestadas de puestos ambulantes, con reggaetón sonando a todo volumen y aromas de tacos y fritangas impregnando el aire. Emiliano, acostumbrado a restaurantes de lujo, se sintió extraño, fuera de lugar. Bajaron frente a un mercado bullicioso. Emiliano observó los pasillos angostos, llenos de ropa colgada, juguetes baratos y relojes falsos. La gente los miraba con desconfianza, algunos incluso con hostilidad. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Lucía nerviosa. «Aquí es donde él vive. Si quiere ser encontrado, estará cerca». No tardaron en dar con doña Lupita, que estaba sirviendo tamales desde su vaporera humeante. La mujer los miró con extrañeza, reconociendo de inmediato al millonario cuya cara había salido en todas las noticias. «¿Y usted qué hace aquí, don Emiliano?», preguntó con tono duro. Él respiró hondo, bajando la mirada. «Vengo buscando a Tomás. Ese niño me salvó la vida, y no puedo quedarme tranquilo sabiendo que sigue en la calle». Doña Lupita frunció el ceño, cruzándose de brazos. «El güero no confía en nadie, y menos en los ricos». Lucía intervino, con voz suave. «Yo estuve ahí, señora. Vi cómo ese niño arriesgó todo por advertir lo que pasaba. Él merece más que el olvido». La mujer los observó unos segundos, dudando. Finalmente suspiró y señaló hacia un callejón. «Se esconde por allá en un cuarto viejo donde guarda sus cosas. No le promete nada, don Emiliano. Ese chamaco ha aprendido a sobrevivir solo». Emiliano agradeció con un gesto y avanzó hacia el lugar indicado. El callejón estaba húmedo, con grafitis en las paredes y olor a basura. En un rincón entre cajas apiladas, un par de ojos oscuros lo observaban con recelo. «Tomás», dijo Emiliano con voz entrecortada, «soy yo». El niño se levantó lentamente, desconfiado, con la caja de chicles todavía bajo el brazo. «¿Qué quiere ahora? Yo ya hice lo que tenía que hacer». Emiliano dio un paso al frente conmovido. «Quiero agradecerte y quiero ayudarte». El silencio se llenó de la respiración tensa de ambos. Lucía, desde atrás, miraba la escena con la certeza de que aquel encuentro
era apenas el inicio de algo mucho más grande. Tomás permanecía inmóvil en el rincón del callejón, como un gato acorralado. Sus ojos oscuros reflejaban desconfianza, aunque bajo esa dureza todavía latía el mismo niño que había gritado con desesperación para salvar a un desconocido. Emiliano, aún con el cuerpo frágil por la convalecencia, sostuvo su mirada con paciencia. «No vengo a quitarte nada, hijo», dijo con voz serena. «Solo quiero darte lo que mereces, una oportunidad». Tomás frunció el ceño. «Yo no necesito nada de usted. La calle me enseñó a sobrevivir solo». «Sobrevivir no es lo mismo que vivir», respondió Emiliano, acercándose despacio. «Tú me diste la vida cuando todos callaban. Déjame hacer lo mismo por ti». Lucía, que observaba desde atrás, dio un paso adelante. «Güero, no tienes por qué seguir pasando frío todas las noches. Nadie te va a quitar lo que eres. Solo quieren cuidarte». El niño bajó la mirada inseguro. Recordó las palabras de doña Lupita. El valor salva vidas, pero también las pierde. Quizá aceptar ayuda era otro tipo de valentía. «¿Y si después me botan como todos?», preguntó con un hilo de voz. Emiliano se agachó hasta quedar a su altura. «Yo no pienso abandonarte. No como padre, porque ese lugar ya lo tuviste que pelear solo, pero sí como alguien que quiere verte crecer sin miedo». El silencio pesó unos segundos, hasta que Tomás asintió apenas con la cabeza. Fue suficiente. Emiliano sonrió por primera vez desde que todo había ocurrido. Días más tarde, Tomás llegó a la residencia de Lomas de Chapultepec. El contraste lo golpeó de inmediato. Pisos brillantes, jardines impecables, habitaciones donde el aire olía a madera pulida y no a humo de fritangas. Caminaba despacio, con los zapatos gastados marcando huellas de polvo sobre los tapetes elegantes. «Este lugar no es para mí», murmuró. Emiliano, que lo acompañaba, le puso una mano en el hombro. «Ahora también es tuyo». El niño tardó en creerlo. La primera noche no durmió en la cama asignada, sino en el suelo, envuelto en una cobija, porque la suavidad del colchón le resultaba ajena. Emiliano lo observó desde la puerta, comprendiendo que la confianza no se gana con promesas, sino con tiempo. Al día siguiente un tutor llegó con libros y cuadernos. «Vas a estudiar, Tomás. Tienes la inteligencia para mucho más que vender chicles». El niño hojeó los cuadernos con timidez. «¿Y si no sé nada? Todos se van a reír de mí». «Si se ríen», respondió Emiliano con firmeza, «será porque temen que un niño de la calle logre lo que ellos nunca podrían». Lucía, que continuaba visitando a la familia, se convirtió en un puente entre ambos mundos. Con paciencia, le explicaba tareas básicas, lo acompañaba a sus primeras consultas médicas y le enseñaba a confiar en rutinas que nunca había tenido. «Es como aprender a caminar de nuevo», le dijo una tarde. «Caerse es parte del proceso, pero siempre habrá alguien para levantarte». Tomás, poco a poco, comenzó a creerlo. Aunque seguía desconfiando, aunque se despertaba en las noches pensando que todo era un sueño, dentro de él empezaba a crecer una chispa que nunca había sentido: la esperanza. Emiliano también cambiaba. Al verlo comer con avidez, reír tímidamente o preguntar con curiosidad sobre palabras que no entendía, el empresario descubría que todavía había espacio en su corazón para reparar algo de lo que la vida le había arrebatado. Una tarde, mientras caminaban juntos por el jardín, Tomás se detuvo y lo miró serio. «¿Por qué a mí? Hay muchos niños en la calle». Emiliano lo miró con ternura. «Porque tú no me dejaste morir. Y porque aprendí que la familia no siempre nace de la sangre. A veces se encuentra en el momento menos esperado». El niño guardó silencio, pero por primera vez sonrió de verdad. Con el paso de las semanas, el cambio en Tomás se hizo evidente. El niño que antes caminaba por las calles de Tepito con una caja de chicles bajo el brazo, ahora caminaba por los pasillos de la mansión con una postura más erguida, aunque aún con la mirada reservada, como quien se sabe extraño en un lugar que debería ser suyo. La vida en la casa de Emiliano Rivera era un choque constante de mundos. Las luces tenues del comedor,
Los platos de porcelana y el silencio elegante de las cenas parecían pertenecer a un escenario de película. Pero en su interior, Tomás llevaba consigo los ecos de las calles, la desconfianza, las heridas de haber sido invisible tanto tiempo. Un día, mientras Emiliano revisaba algunos papeles en su oficina, Tomás entró con el rostro serio, más maduro de lo que su edad indicaba. «¿Puedo hablar contigo?», dijo, casi en susurro. Emiliano levantó la vista de su escritorio. «Claro, hijo, pasa. ¿Qué sucede?». Tomás dudó un momento, con los dedos nerviosos jugueteando con los bordes de su camiseta. «Yo quiero ayudar. No solo estar aquí sin hacer nada. He estado pensando que si no fuera por mí, todo eso no habría sucedido. Quiero aprender más». Emiliano lo miró por un momento, sin saber si la decisión era por agradecimiento o por el impulso de sentirse útil. «¿Estás hablando de trabajar en la empresa?». «Sí, he estado observando mucho, y aunque no sé todo, sé que no soy tonto. Puedo aprender». El empresario se quedó pensativo. Tomás tenía razón. Su impulso por seguir adelante, por no quedarse en el pasado, era impresionante. Tal vez no necesitaba protegerlo de todo. Quizás necesitaba darle las herramientas para que, algún día, pudiera caminar solo. «Voy a hablar con algunos de mis colaboradores. Vamos a ver en qué puedes empezar a trabajar. Pero esto no es solo por agradecimiento. Si lo haces, vas a tener que ganártelo, como cualquiera más». Tomás asintió, su rostro iluminado por una nueva chispa de esperanza. «Lo haré». Durante los siguientes meses, Emiliano presentó a Tomás en varias reuniones. Al principio, el niño se mantenía al margen, escuchando atentamente y absorbiendo cada palabra. Poco a poco, comenzó a participar en las conversaciones, haciendo preguntas, tomando notas e incluso sugiriendo ideas que sorprendían a los más experimentados. Los primeros en dudar de su habilidad fueron los mismos ejecutivos que, meses antes, lo habrían mirado como un intruso. Pero pronto, su lógica y visión clara, nacida de su experiencia en la calle, los convencieron de que Tomás no solo tenía potencial, sino que era una mente aguda dispuesta a aprender y crecer. Lucía, que se mantenía cerca para asegurarse de que el niño no volviera a sentirse perdido, lo observaba con una sonrisa de orgullo cada vez que él lograba pequeños avances. Durante una de sus visitas a la mansión, mientras Tomás organizaba documentos en la oficina de Emiliano, Lucía se acercó a él. «¿Ves? Te dije que podías hacerlo». Tomás levantó la mirada de los papeles y sonrió tímidamente. «A veces no sé cómo, pero me siento bien aquí, como si finalmente estuviera donde debería estar». Lucía se sentó a su lado. «Ese es el primer paso, Tomás. Sentir que mereces estar aquí y que todos los que te rodean te respetan, pero no olvides nunca de dónde vienes». Las palabras de Lucía calaron hondo en él. No tenía la intención de olvidarse de su pasado, pero sabía que su futuro no tenía que estar condenado por él. Un día, mientras Emiliano almorzaba solo, Tomás entró en la sala con un expediente en las manos. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó. Emiliano lo miró y asintió. «Claro, hijo». Tomás le entregó los papeles. «He estado trabajando en algunos proyectos y quiero presentarlos. Si me das la oportunidad, creo que podemos abrir una nueva sucursal en el sur de la ciudad. Hay un mercado que está creciendo y está desatendido». Emiliano estudió los papeles detenidamente, impresionado por la iniciativa de Tomás. Era un riesgo, sin duda, pero también una oportunidad que nunca había considerado. «Eres un buen estratega». Tomás sonrió, por primera vez sintiendo que su esfuerzo realmente valía la pena. «Solo sigo lo que aprendí en la calle, don Emiliano. A veces, el mayor negocio no está en lo que todos ven, sino en lo que nadie quiere mirar». Emiliano guardó silencio, reconociendo que ese niño, que alguna vez fue un extraño en su vida, estaba comenzando a convertirse en alguien más importante de lo que jamás imaginó. El sol comenzaba a ponerse en la Ciudad de México, tiñendo el cielo de un color naranja profundo. Desde el jardín de la mansión de Emiliano, Tomás observaba el horizonte, reflexionando sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo.
Ya no era el niño descalzo que caminaba por las calles de Tepito buscando sobrevivir. Ahora, sentado en un lugar que jamás había imaginado, sentía que su futuro tenía un rumbo, una dirección clara. Sin embargo, las sombras del pasado seguían acechando en su mente. La traición de Arturo, la violencia de las calles, las noches sin dormir. Todo eso formaba parte de su historia, y aunque no podía cambiarlo, sí podía aprender a vivir con ello. Tomás se giró y vio a Emiliano en el umbral de la puerta observándolo en silencio. El hombre que una vez fue un extraño para él, ahora se había convertido en algo más, en un mentor, en una figura que, aunque imperfecta, le había dado la oportunidad de construir una nueva vida. «Don Emiliano», dijo Tomás con voz firme pero cargada de gratitud. Alguna vez pensó que su vida cambiaría de esta manera. Emiliano sonrió, cruzando los brazos. «Nunca lo imaginé. Cuando me desperté aquella noche, no pensaba que terminaría sentado aquí hablando contigo. Pero a veces la vida tiene sus propios planes, ¿no?» Tomás asintió, observando cómo el viento movía las hojas de los árboles en el jardín. «Yo nunca pensé que alguien como yo podría estar en este lugar, y aún menos tener una familia». Emiliano dio un paso hacia él, sus ojos llenos de una emoción que no acostumbraba mostrar. «Lo que hiciste por mí esa noche, no solo me salvaste la vida, me diste la oportunidad de volver a ser padre, quizás no biológico, pero te considero parte de mi familia». Las palabras de Emiliano calaron profundo en el corazón de Tomás. Por primera vez, no sentía que estaba solo. Un ligero nudo se formó en su garganta. «Gracias, don Emiliano. Gracias por darme una oportunidad cuando nadie más lo hizo». Emiliano asintió con una sonrisa amable. «No fue solo yo, Tomás. Fue tu valentía, tu insistencia en decir la verdad, aunque todos te ignoraran. Eso es lo que te hace especial». Tomás miró al frente contemplando el atardecer. «A veces siento que si no hubiera gritado aquella noche, nada de esto habría pasado, que todo estaría igual como siempre». Emiliano se acercó y con una mano en su hombro le dijo: «Tu grito fue la chispa que encendió todo esto. No fue fácil, ni para ti ni para mí. Pero a veces, para cambiar algo, hace falta un eco fuerte, algo que rompa el silencio. Y ese fue tu grito». El niño miró a Emiliano, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y una cierta tristeza. Si no hubiera gritado, tal vez ahora no tendría nada de esto, no tendría una familia. Emiliano sonrió, aunque su mirada era reflexiva. Es curioso cómo, a veces, solo un grito puede cambiarlo todo, pero lo que cuenta es lo que haces después de ese grito. Porque lo que sigue es lo que realmente define el futuro. Tomás respiró hondo, mirando hacia el horizonte. «A veces me siento como si fuera parte de un sueño, pero sé que tengo que aprovechar esta oportunidad. No voy a desperdiciarla». «Y no lo harás», respondió Emiliano con firmeza, «porque el camino que has recorrido, aunque difícil, te ha preparado para lo que viene. Ahora eres más fuerte, más sabio. Y eso es lo que realmente importa». En ese momento Tomás comprendió lo que Emiliano intentaba decirle. No solo había cambiado su destino, sino que había ganado algo mucho más valioso: la confianza en sí mismo y la capacidad de crear algo nuevo, de construir un futuro en el que ya no tenía que temer a la soledad. Al final del día, el eco de su grito seguía resonando en su corazón, pero ahora no era solo un grito de desesperación, era un grito de esperanza, de cambio, un grito que, por fin, lo había llevado a su lugar. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, Tomás sabía que este era solo el principio de su verdadera historia.